muchas veces se genera mucha frustración. Tenemos que aprender bien. Pero a que tú no te frustras por haber tirado mal. Entonces hay que organizarse y es un poco entre que te guste algo y te apasione algo. Muy buenas a todos, hoy estamos en Men Psicología, en el podcast, donde hemos traído un invitado especial. Estamos a punto ya de cerrar la temporada y está con nosotros Jaume Joan, que me ha pedido que la descripción que haga es de una persona normal, que le gusta mucho el deporte como estilo de vida y que lleva al extremo todo lo que hace. Bienvenido, Joan. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Siempre solemos hacer la primera introducción y es que nos gusta que el propio invitado se presente, se describa. ¿Quién es Jaume Joan? Bueno, Jaume Joan, como has dicho tú, es un chico normal, de pueblo y que hace lo que le gusta. Yo soy entrenador de fuerza, maestro de educación física y me dedico a liberar mentes, pero con el ejercicio físico. Estoy especializado en entrenamiento de fuerza y yo personalmente o profesionalmente me dedico al culturismo natural y al powerlifting. Después hago preparación física hacia otros deportes, siempre utilizando la fuerza como componente dinámico. Y bueno, tengo un centro que he abierto ahora hace un mes aquí en La Puebla, está a unos kilómetros de aquí. Y bueno, yo me autodenomino un poquito así. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar un poco para que la gente te conozca. ¿Cómo empezaste en este mundo del culturismo natural, del powerlifting? Cuéntame un poco cuál fue el punto o la motivación o el origen que generó en convertirte, porque no lo hemos dicho, pero fuiste campeón de España. Sí, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Ha llovido mucho, pero sí. 2019, ¿no? Sí. Y si todo va bien, en este año te vuelves a presentar. Correcto. Bueno, cuéntanos un poco cuáles fueron estos principios. Sí, como me ha gustado la palabra origen. Y bueno, yo creo que el origen fue la muerte de mi padre. La muerte de mi padre, bueno, yo creo que todos tenemos un trauma en nuestra vida. Y a mí el trauma fue a los 16. Mi padre falleció de cáncer de pulmones por haber fumado. Y bueno, yo jugaba a fútbol en ese momento y no encontraba una motivación a la cual adherirme y necesitaba pues encontrarla. Después, hasta los 18, jugué a fútbol y después empecé a rugby 2 años. Estuve preseleccionado con la selección española de rugby. Al final no fui a la selección porque era muy malo seguramente. Y después a los 21 empecé el entrenamiento de fuerza. La motivación que yo tenía, que es una palabra que no me gusta nada. Lo sé, lo hemos hablado antes. Pero en el momento era la que había. Era de perfeccionar mi cuerpo y sobre todo encontrar un lugar donde poder derrotar las malas energías que había en mi cabeza, poner a meditar los demonios que tenía en mi cerebro y allí se apagaban a poco a poco. Y a partir de aquí empecé con el entrenamiento de fuerza, hacía el grado superior de actividades físico-deportivas. Después, más adelante, conocí a Roberto Amorosi, que es mi entrenador. Después conocí el powerlifting y a partir de aquí pues he ido escalando posiciones bueno, a mí me gusta mucho hablar de jerarquía. Empecé siendo nada, ahora soy un poquito más y a ver hasta dónde podemos llegar. Cuando dices que te gusta la palabra jerarquía, ¿no? El ir subiendo, ¿no? De nivel, por decirlo de alguna forma, ¿cómo lo has conseguido? Es decir, ¿cómo se consigue el subir de nivel a todos los niveles? Pero me refiero exactamente en esta carrera que empezaste y que ahora eres uno de los mejores. Bueno, el punto de inflexión también fue cuando estudié en la universidad. Tú te das cuenta que a veces los humanos lo que hacemos es hacer juicios de las personas de cómo las vemos físicamente. Tú ves un profesor que a lo mejor no tiene una coraza tan grande, pero después lo ves explicar, hablarte, etcétera, etcétera. Yo allí conocí personas que las vi hacerse muy grandes y que jerárquicamente estaban por encima mía porque yo era un simple alumno. Desde el respeto
empecé a entender que las personas no se tienen que valorar por dónde están, sino por cómo han llegado allí. Para mí es más importante el camino que no el sitio. Por ejemplo, siempre digo una metáfora que es: lo importante no es estar en el pico del Everest, sino cómo has llegado hasta allí. Para mí, el camino, para mí es mucho más importante, o te va a enseñar muchísimo más que subirte en un helicóptero y estar allí. ¿Cómo creo que he llegado hasta aquí? Pues es que no lo sé, no te lo puedo decir. Supongo que la educación que me dieron en casa siempre fue de trabajar, intenta escuchar de los otros, intenta enfrentarte a cosas que nunca te has enfrentado, tendrás miedo pero lo vas a vencer. Y yo creo que esto que a veces se almacena en nuestra mente, en la parte mucho más subconsciente, llega un momento que tú lo vas haciendo. De hecho, ayer a mi madre le dije: muchas gracias por enseñarnos el coraje que nos enseñaste. Cuando papá falleció, demostraste que has subido a 3 niños. Esto, no sé, a mí yo creo que jerárquicamente me ha gustado, en el sentido de ver a mi madre como algo que a lo mejor no ha llegado a nivel profesional como otras personas, pero a nivel de educación de casa sí que me ha demostrado que mi madre está y siempre estará por encima. Qué bueno. De mí. O sea que hablamos un poco de la inspiración como ejemplo, ¿no? Sí, correcto. Creo que sí, que la inspiración para mí es algo que al fin y al cabo hace que nos queramos parecer. Tú antes me has hablado de Kobe Bryant. Tú oyes Kobe y asocias uno de los mejores jugadores Tal cual. de la historia del baloncesto. A partir de aquí, cuando un niño conoce el baloncesto, tarde o temprano va a conocer quién es Kobe Bryant, o quién es Michael Jordan, o quién es Shaquille O'Neal. Que Shaquille O'Neal no ha tenido tanto renombre, pero habrá sido igual o un poquito peor, pero Kobe habrá inspirado más. Claro. Para mí la victoria de un jugador profesional o de una persona que enseñe sus conocimientos no viene por las victorias que ha conseguido o por las derrotas que habrá tenido, sino por las personas que habrá podido inspirar a lo largo de su carrera. Porque al fin y al cabo, tú no te vas... Yo creo que la gente a mí no se va a acordar de las veces que he levantado 400 kilos en prensa, 300 en peso muerto, lo que sea. Yo creo que la gente se va a quedar en que soy una inspiración en cuanto a seguir venciendo mis miedos. Por ejemplo, yo tengo una cardiopatía congénita que me diagnosticaron en 2019, me tuve que retirar de levantar pesado, me tenía que retirar de todo. Al final fui a ver cardiólogos que me tranquilizaron, me dijeron: esto es peligroso, pero mucho más peligroso es estar sentado en el sofá. Y estos son los puntos de inflexión. Para mí, estos cardiólogos son inspiración. ¿Por qué? Porque ellos con sus conocimientos, que están por encima de ti, Claro. 3.000 o 4.000 veces, tú escuchándolos puedes seguir adaptando lo que más te gusta y seguir inspirando a otra gente, que es lo más importante. Qué bueno. Al final yo pienso que es un poco lo que dices, ¿no? Intentar buscar cuál es tu motivo, ¿no? Que hace que hagas lo que hagas, ¿no? Y el por qué lo haces. Y me gusta mucho lo que has dicho, que no solo, pues eso, ¿no? Puedo llegar a levantar X, sino que esto a lo mejor es algo secundario, que lo que realmente te gusta es empujar, pero a la gente. Correcto. No es el peso, sino que a través del peso inspiras mucho a la gente que te rodea, a la gente que te sigue, ¿no? Es que para mí es muchísimo más importante, y esto lo juro por mi hijo, que te venga una persona con obesidad mórbida y tú consigas revertir esa obesidad y que ella se sienta ganadora, a que yo gane un mundial. Para mí es mucho más importante. Tú dile que a lo mejor eres un fantasma, lo que quieres, pero como mi deporte ahora mismo no tiene tanta repercusión como para poder enfocarme tanto en la victoria o en la derrota y ver a las personas que sí han apostado por mí, por este entrenador, y que consigan su victoria que no habrán conseguido con otros entrenadores, para mí
esto ya existe. Eso es ganar, ¿no? Sí. Eso es ganar. Sí, no me gusta decir ganar o perder, pero sí, es ganar. Igual que antes me ha gustado mucho el motivo, me gusta más el motivo que la motivación. Qué bueno. Porque sí, la motivación... Antes fuera de cámaras, ¿no? Yo creo que ha sido con el invitado que más nos hemos reído antes, ¿no? Sí. Porque hemos hablado de muchísimas cosas en muy poco tiempo. De hecho, Biel, que está aquí detrás de cámaras, que vosotros no lo veis, decía que por favor que nos calláramos, que guardáramos cosas. Van a salir cosas y saldrán más cosas, ¿no? Pero me ha gustado porque hemos hablado o has comentado dos cosas. Una era la diferencia que tú veías entre la motivación y la disciplina, y la otra que Jaume Joan también tiene miedo cuando levanta pesas. ¿Nos podrías explicar a la gente que nos escucha y que nos ve un poco estas dos reflexiones que hemos sacado fuera de cámara? Sí, es que la motivación, me he dado cuenta a lo largo de los años que tú puedes estar motivado siempre que tengas un objetivo, pero los objetivos cuando se cumplen o no, se van. Y hoy en día tenemos al alcance tanta dopamina fácil y barata con el móvil, Tal cual. que tú, por ejemplo, entras dentro de TikTok, escuchas un podcast, por ejemplo, como alguien lo va a escuchar, y va a decir, hostia, tío, este tío, Jaume Joan, me ha inspirado. Y va a ir súper motivado a hacer, bueno, algo que a lo mejor se le persiste. Pero si esta persona no consigue estar disciplinada con dicho objetivo, la motivación va a pasar ya no a un segundo plano, a un tercer plano. De hecho, con la dopamina fácil, si te fijas, cuando llegan las fiestas de Navidad, cada año pasa lo mismo. La gente, del 1 al 3, estamos de puente, pasamos a la segunda quincena, llega día 20, los niños ya dejan de ir al cole, 22, sorteos de Navidad, 24, Nochebuena, la gente en familia súper motivada, súper contenta. Día 25 ya no entrenan porque... Claro, es fiesta. Es fiesta. Día 26 la segunda fiesta. Día 27 estamos de vacaciones. Día 28 el Día de los Inocentes. Y después del día 29 se levantan motivados y dicen, me voy a proponer bajar 15 kilos de peso. ¿Y cuándo vas a empezar? Día 1 de enero. ¿Por qué? ¿Por qué vas a empezar día 1 de enero? Esto es una fecha que va a caducar día 2, porque probablemente día 1 de enero no vayas a entrenar, día 2 tampoco, y lo vas a posponer. Y esta posposición va a venir al año siguiente. Claro. Y así es como va la gente, con la motivación. En cambio, la disciplina no entiende de motivación. ¿Por qué? Con la disciplina tú tienes que hacer lo que tengas que hacer sin ganas de hacerlo. Yo tengo un hijo. Y si me toca guardarlo, lo voy a guardar. Y si no, no lo voy a guardar. Claro. Pues yo extrapolo y llevo al extremo esto, pero con el entrenamiento, con la alimentación, con el descanso. Mañana yo tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana. Y yo ahora ya estoy pensando en, cuando termine de hacer el podcast, me voy a ir andando, que me toca hacer mis pasos, y después tengo que ir a ver el partido de España, pero enseguida a dormir para mañana poder dormir mis 7 horas y poder estar preparado para afrontar otra vez la jornada de trabajo más el entrenamiento. Para mí esto es mucho más importante, no es motivacional, esto no vende, pero sí que es disciplinario. Claro. Tú tienes que hacer aquello porque toca hacerlo y punto. Claro. No negocias contigo mismo. No, y si lo hago mañana o si ya lo haré después. No hay una negociación en tu cabeza. De hecho, antes hablábamos y me decías también que para ti lo complicado no es ir a entrenar, sino es decir, es dejar de ir a entrenar. Correcto. Explícanos un poco esto. Es que yo tampoco puedo explicarlo. Es que a mí cuando la gente me dice, ¿pero por qué no paras? Y yo no lo sé por qué no paro. Es que yo creo que en esto he creado una forja tan grande en mi cerebro que no consigo entrar allí y vencer a este posible, no sé, llamado trastorno, llamado inquietud, llamado lo que quieras, pero no puedo ni aun estando de vacaciones, porque supongo que durante tantos años habré creado algo en mi subconsciente que me hace que no pueda. Es que parece de risas, pero es que... Y tú dirás, pero es que te va a venir bien un día de descanso. Si yo lo sé, yo en el fondo sé que me va a venir bien.
De hecho, este domingo que no entrené tan fuerte, me ha venido bien. Pero ya no puedo dejarlo otra vez. Claro. Y no es la única persona que le pasa. Tengo a mi primo Miquel Capó, a Miquel Ángel Capó. Sí. Ahí hay una parte genética, entonces, en esto. Bueno, pero es que a los otros a las otras personas de la familia no les pasa esto. A mi hermano no le pasa, a mi hermano no le pasa, a sus hermanos no les pasa. Pero sí, puede ser pues, que sea un componente genético. Pero yo creo que también esto se inspira. Sí, ¿no? Se entrena. Sí. No sé hasta qué punto, pero creo que viene a partir de un trauma. Esto está claro. Yo tengo un legado. Yo sé que cuando me muera, que antes he dicho, me voy a morir cuando yo crea que me tenga que morir, cuando me dé por vencido, cuando crea que ya mi vida ha llegado en la pirámide de Maslow a la autorrealización, creo que aún no he llegado, pues cuando llegue allí me puedo dar por vencido. Pero como me quedan muchos años de vida y de inspiración mía y a la otra gente, pues creo que no es el momento. Y como ahora tengo la posibilidad de poder entrenar cada día, el tiempo va a hacer que a lo mejor no pueda hacerlo cada día. Claro. Y cuando me detenga, prefiero decir, hice todo lo que pude, que no habría podido hacer. Porque ya será tarde entonces. Y cuando sea tarde, el arrepentimiento se va a enmascarar de rabia, la rabia de estos sentimientos negativos, que los voy a tener que aún controlar más. Claro. Y llegar al punto donde he llegado ahora, que tanto mentalmente como emocionalmente, como espiritualmente, como físicamente estoy en mi mejor momento de mi vida, no puedo dejar de hacerlo. Es que yo no creo que solamente haya un origen. Creo que igual que la felicidad o la tristeza no viene de un acontecimiento, viene de varios, y a partir de aquí tú te vas a enfrentar. Bueno, tú supongo que lo puedes explicar mejor que yo esto. Supongo que la vida te va dando cosas buenas, cosas malas, y tú después rebuscas dentro de estas cosas buenas, dentro de estas cosas malas, y a partir de aquí haces una balanza de qué crees tú que vale la pena o qué no. Y pues yo creo que me vale la pena. Yo prefiero pensar o prefiero estar reventado de haber entrenado que no de haber ido de marcha. Es que Claro. no. Lo has interiorizado, ¿no? Primero a lo mejor lo hiciste alguna vez, ¿no? Correcto. Luego lo convertiste en un hábito hasta que se ha convertido en un estilo de vida, ¿no? Como hablábamos también antes. Sí, la palabra estilo de vida me suena un poco... Sí, a lo mejor no es esta, pero Es que está dentro de tu ADN. Se ha Sí, generado exacto, una exacto. cultura propia que te hace ser así. Sí, ¿No? que sea más autocultural, sí. Porque estilo de vida queda como... Sí, es muy de revista. Exacto. A lo mejor. No está Es mal. es un poco postureo. Sí, ¿no? correcto. Y a mí esto de postureo no me gusta. Es que yo lo llevo dentro. Es que yo no sé cómo explicarlo. La gente me dice, pero ¿tú cómo lo haces para no perdonarte? No lo sé. Es que yo no sé cómo lo hago. Pero lo haces. Lo hago. Y como lo hago, yo es que yo no me pido por qué no descansas. Claro. Yo no descanso y punto. y punto. En cambio, me voy a pedir en otras cosas, seguramente seré malísimo. ¿Por qué no hacer la cama? Porque no me gusta. Quiero decir, y yo prefiero no sé, reventarme a estar descansado y pensar que hoy he perdido una oportunidad para volver a hacer aquello que me gusta. Y referente a la otra pregunta la otra reflexión que hemos hecho previamente, ¿cómo trabajas el miedo cuando estás levantando kilos y kilos y kilos que a lo mejor nunca tu cuerpo físico ha conseguido levantar X peso y realmente tienes esa oportunidad, como decías ahora, de hacerlo? ¿Cómo te preparas para trabajar este reto, ¿no? O ¿cómo enfocas, por un lado, el miedo y en otro lugar, o por otro lado, cómo conviertes ese miedo en algo que te ayude? Porque al fin y al cabo, supongo que tienes miedo cuando estás en una situación así. Sí, bueno, yo supongo que veo el miedo como un amigo, como un aliado,
y no como un enemigo. El problema de la gente, de la mayoría de gente, es que cree que el miedo es su enemigo. Yo he venido aquí sintiendo que tú, como profesional, sabes muchísimo más que yo y tienes este miedo de decir, esta persona sabe más que yo, me voy a enfrentar a él y probablemente tengo miedo porque no sé más que él. Pero enfrentarme y creer que tú eres mi amigo en lugar de pensar que eres mi enemigo, o incluyendo, aunque seas mi enemigo, yo aliándome contigo, algo voy a aprender. Aunque sea malo, el problema yo creo que la gente es que cuando tú ves que el miedo es tu enemigo o es algo malo, ya pierdes la voluntad de querer hacerlo, por miedo a perder. Pero es que cuando llegas al punto de que por miedo a perder pierdes dos cosas, ya pierdes dos, ya no pierdes una. Claro. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarme al miedo, no pienso en, hostia, voy a fallar. Mi autodiálogo no es de pensar, voy a fallar, no voy a poder levantar. No hay opción. Voy a levantarte sí o sí. Si después fallo, no te preocupes, mañana voy a estar otra vez aquí. Y para mí, repetir reiteradamente el mismo patrón hará que llegue un momento a que venza este miedo. Esto no quiere decir que después cuando me vuelva a enfrentar a él tenga miedo. ¿Qué pasa? Yo he llegado al punto de que he perdido, es que no puedo decir he perdido el miedo porque miedo no es que yo no tengo miedo en realidad, yo lo abrazo. Quiero decir, tú imagínate que esto es la barra y a ti antes de ir ahí tienes como una ansiedad, pulsaciones empiezan a subir, presión arterial sube. Y yo en lugar de ver esto como algo malo, yo lo que digo, no te preocupes, yo voy a ayudar a que vengas conmigo. Y lo que hago yo con esto es enfrentarme a él o enfrentarnos a lo que creemos, a otra cosa, al peso, a lo que sea. Como yo cojo este miedo y me lo hago amigo mío, me alío a él, llega un momento que ya no pienso en él. En el momento, es decir, supongo que tú te refieres en el momento antes de enfrentarte a aquello. Yo creo que esto por naturaleza hay cosas que no se entrenan. Claro. Es decir, hay personas que se van a enfrentar más o menos. Después, lo que sí que creo que se puede entrenar es que las personas que te rodeen, tu entorno o el ambiente donde estés, y cómo lo puedes. Creo que habrá momentos o habrá personas con más templanza y habrá personas con más rage. A mí, cuando más rage me des, menos miedo voy a tener al objetivo. Es decir, si a mí, por ejemplo, antes de hacer un levantamiento, me empiezas a dar hostias, después te puedo enseñar el vídeo de hoy, me das hostias, utilizo el dolor como canal de... Como energía. Sí, como para proyectar esta barrera y romperla. Habrá personas que necesitan silencio. Ahora estoy aprendiendo a enfrentarme a eso con silencio. Pero ¿cómo hago para romper esta barrera? Es que 100% no te lo puedo asegurar. Lo que sí que te puedo asegurar es que lo he vivido tan de cerca cuando me diagnosticaron la cardiopatía que no creo que sea. Es decir, yo he llegado a ver el miedo y esto, mira, ahora mismo estoy reflexionando dentro de la reflexión. Cuando a mí en 2021 me dijeron que tenía que parar 100%, vi el miedo de verdad. Me voy a morir. Yo estuve un año, mi mujer embarazada, me levantaba a las 5 de la madrugada y me levantaba y decía, hostia, estoy vivo. Y al día siguiente lo mismo. Y cada día que si no caí en una depresión. ¿Qué pasa? Que yo conseguí vencerme a mí mismo, al miedo interior que llevaba a morir. Y en el momento que conseguí controlar la ansiedad y el estrés, que eran dos palabras que no entraban en mi cerebro, conseguí, no me gusta decir conseguí vencer al miedo, porque creo que siempre tenemos, y ahora cuando somos padres aún más, el miedo más grande que puede tener un padre o una madre es ver a morir a tu hijo. Yo creo esto y me pega, me como emociono porque creo que no estaría preparado para seguir viviendo sin mi hijo. Después, a partir de aquí entiendo a las personas que hacen lo que hacen cuando se les va un ser querido, un ser muy querido.
Lo decía porque cuando en 2021 mi mujer estaba embarazada y yo tenía que ir a ver yo creía que no lo vería nacer. Y estaba entrenando no suave, mucho, pero la creencia de este miedo me hizo limitarme a que tuviera ataques de ansiedad. Me iba al hospital, bueno, fui una vez al hospital que me pegó un ataque de ansiedad y no había nada, estaba todo bien. Después tenía aquí como ansiedad y al cardiólogo me dijo, no, si te pasa algo de un infarto o algo, te quedas en el suelo y es un dolor. No es... Y a partir de aquí empecé a tener estrategias de... En mi cerebro lo que hago es combatir ángeles, demonios y combatir. Y ni unos son tan buenos ni los otros son tan malos. Hasta que llegó un día que, ¡boom!, puse a meditar los demonios. Demonios a meditar, ángeles a pelear. Y esto ha sido el autodiálogo que he tenido los últimos, creo, 5 años. Que los últimos 5 años, a nivel mental, creo que mi cerebro es cuando ha estado más plástico, más sí. de aprendiz. Y he llegado al punto de que no vea al miedo como algo malo, sino que lo vea como algo bueno, porque si yo tengo miedo, es bueno porque no me voy a morir, porque no estoy entrenando tan fuerte, porque estoy haciendo lo que me dice el cardiólogo, etcétera, etcétera. Y esto, si lo puedes extrapolar a un partido de básquet, a un partido de fútbol, lo que sea, siempre vas a tener otra oportunidad para vencer este miedo. El problema está en cuando no te enfrentas a él, ¿no? Correcto. Cuando dejas, entre comillas, que él te gane, ¿no? Aquí en consulta muchas veces pues nos viene deportistas y personas que no practican deporte, pero que tienen a veces esa preocupación, ¿no? de que sienten emociones, pues rabia, tristeza, ira, ¿no? Y que con estas emociones nosotros muchas veces les decimos que tienen que identificar qué es lo que te dice esta emoción, porque si esta emoción te dice, por ejemplo, pues no vayas a pasear, y tú le haces caso, esa emoción cada vez vendrá más. Y no solo que vendrá más, sino que cada vez será más grande. Si tú a lo que te dice esta emoción es lo que tú le dices o como tú dialogas con él o con ella es, bueno, está bien, gracias, como tú has dicho antes, ¿no? Abrazar la emoción, ¿no? Gracias por decirme esto, pero tú no tienes control sobre mí, sino que yo voy a decidir lo que yo quiera o lo que tenga que hacer en ese momento. Lo que hablabas tú antes de disciplina, ¿no? No voy a negociar contigo, pero tampoco te voy a reprimir o voy a hacer como si no estuvieras. No, eres mi amigo, eres mi aliado o eres mi compañero, pero tú no eres quien maneja el coche. Correcto. Vas de copiloto, muy bien, pero al final soy yo quien decide, ¿no? Claro. Y creo que, así como lo explicas, es una manera, pues creo que, bueno, muy experiencial, ¿no? Y está súper relacionada. Y veo muchos pacientes que lo explican a lo mejor a su manera, pero que detrás de todo esto está lo que hablábamos antes, ¿no? El cómo hablo yo a las emociones que tengo. Y la sensación que me da es que tú has hablado tantas veces con ellas de manera que les has enseñado que ellas no tienen el control. El control, correcto. ¿No? Es que yo creo que en psicología, bueno, hice 2 asignaturas en su momento, pero yo no tengo ni puta idea, pero creo que los pilares para mí de la psicología, entiéndase como yo la he podido experimentar en mis carnes, para mí empezaría, la parte primero espiritual, el espíritu inforjable debe estar intacto, después la parte emocional, después la parte mental y después la parte física. El problema es que la gente va al revés. Empezamos queriendo estar fuertes, después queriendo poner fuertes mentalmente, después apaciguar nuestras emociones y después si estudiamos algo de religión, llegamos al espíritu. Y desde pequeños nos han intentado hacerlo todo desde abajo, desde espíritu hasta el físico. Yo lo veo ahora con mi hijo. Es espíritu puro. Claro. Ahora, un niño lo que puede hacer entre los 0 y 3 años, 3, 4, 5, es todo su espíritu. Después de su espíritu se van
a manifestar sus emociones. Y cuando él tenga capacidad de razonar, vamos a ver su mentalidad. Y después su mentalidad va a hacer que se manifieste en su físico. Claro, a nivel de buenos hábitos, correcto, alimentación, rutinas... ¿Por qué puedo decir esto? Yo lo puedo decir en mi caso, no tiene evidencia, obviamente, pero probablemente cuando tú ves un físico, tú ves una persona o que está muy flaca o que está muy obesa. Yo siempre he sido de los más obesos, yo de pequeño estaba obeso. Y yo creo que esto, el físico, cuando tú lo quieres reeducar con buenos hábitos y no buscas como persona, o tú en tu caso como psicólogo, rascar en sus emociones, qué pasa en su pasado, dónde están los traumas, el origen, el punto de inflexión, te das cuenta que esto va mucho más allá y trasciende mucho más allá de la persona. Es decir, mira, estudiando un poco de psicología transgeneracional, te das cuenta de que nosotros somos lo que eran nuestros 5 generaciones atrás. Nosotros probablemente, yo soy Jaume Joan, mi padre era Joan, el padre de mi padre era Jaume, el padre de mi abuelo era Jaume, el otro era Jaume. Probablemente parte de quien yo soy hoy en día son 5 generaciones atrás. Estamos hablando de unos 500 años atrás. Tal cual. Vale, y nosotros queremos calmar o apaciguar cosas que estamos hoy en día tratando, cosas tan inútiles como solamente la alimentación por un lado, la mentalidad por otro, el espíritu por otro, y no todo como uno. Claro. De hecho, antes te he dicho que para mí la clave de las personas debería ser tener un psicólogo, tener un nutricionista, tener un entrenador y tener alguien a quien le puedas, no, llámale una religión, lo que sea, a quien le puedas contar, que te escuche bien y que sepa algo de espíritu y de forja. Y para mí esta persona debería ser un abuelo. Los abuelos es el que tienen el mejor espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu nace en la persona, pero jamás se muere, solamente muere el cuerpo. Y el espíritu que te va a quedar de tus antepasados lo llevarás siempre tú y va a trascender con tus hijos, nietos, etcétera, etcétera. Pero esta reflexión me la he hecho yo al cabo de 30 y pico de años. Ojalá me lo hubiera hecho cuando tenía 10 y probablemente hubiera sido portero de fútbol profesional y no hubiera sido un matado que levanta pesas. Pero con lo que me quedo o a lo que voy otra vez es con la inspiración. Si tú le hablas de esto a una persona de a pie a calle, te va a decir, este tío está flipado. ¿Pero qué coño me está contando? Este viene de ciencias y ahora me ha hablado de espíritus y de emociones. Si antes era el típico del pueblo que le pegaba collejas a los moritos del pueblo. y ahora ha llegado aquí y me está hablando. ¿Qué pasa? Que cuando tú consigues conectar con tu supraconsciente, lo consiguen muy pocas personas en el mundo. Consiguen las personas que están a punto de morir, las personas que se ven... Yo he llegado al punto de que he sentido algo, supongo que no con una persona que está a punto de morir, pero con las vivencias que he tenido, pues he podido experimentarlo y ahora puedo hablar de mi caso y de los casos que yo tengo más cerca con los pacientes o con los clientes o con los atletas que yo tengo. Y te das cuenta de que todo va mucho más allá de la persona per se y que trasciende muchísimo más. De hecho, hay una película Interestelar que nos enseña que al fin y al cabo estamos en la Tierra y que esto trasciende a muchísimas más dimensiones. Esta película es una pasada que a lo que somos nosotros. El problema que sabemos tan poco que nos pensamos que sabemos mucho. Y creo que tenemos esa visión de solo mirarnos al ombligo, ¿no? Correcto. Cuando no somos conscientes de que hay mucho conocimiento, que hay mucha energía, hay mucha gente, ¿no? Muchas personas muchas veces creemos que nosotros hemos encontrado la fórmula de no sé qué y tú dices, pero si en Estados Unidos hace 20 años, o hablábamos antes, hay personas, Séneca, Marco Aurelio, que ya hablaban de esto hace siglos, ¿no? Siglos, total. De hecho, el otro día me fui a caminar con un cliente
que le hago un seguimiento de entrenamiento y nutrición casi a diario, a feedback, con fotos, me enseña lo que come, tal, lo vamos tranquilizando, normalizando que se puede comer un kebab, una pizza y que también tienen que comer bien. Es decir, a mí no me gusta decir que hay comida buena o mala, a mí me gusta decir que hay hábitos más buenos o más malos. Si tú te comes una pizza un día o una hamburguesa no pasa nada. Si tú te la comes cada día ya estamos haciendo un mal hábito. Claro. Tampoco es bueno cada día comer ultra perfecto, porque esto también se va al trastorno. Claro. Es decir, al fin y al cabo los dos extremos, y yo te he dicho que me gusta ir al extremo porque cuando tú tocas los extremos encuentras el equilibrio. Tú puedes tocar el extremo de lo bueno y el extremo de lo malo y te das cuenta, yo puedo estar, este año voy a competir, voy a estar un 3% de grasa y también he estado un 23%. He tocado los dos extremos para lo que sería un culturista, pero después puedo llegar al equilibrio. ¿Y qué pasa? Los dos extremos hacen que encuentre el equilibrio. Y tú vas a decirme, ¿y no se puede encontrar sin llegar a los extremos? Y yo te voy a decir, no. Porque los extremos hace que cuando tú tocas un extremo te empieces a preguntar cosas que no te preguntarías sin llegar al extremo. Es decir, tú imagínate que tú llegas a un punto de rabia que te descontrolas. ¿Tú cómo sabes que tienes un problema de rabia? Porque has llegado a hacer una cosa que... Claro, que ni te planteabas a lo mejor. Correcto. ¿no? Pues entonces decía que iba caminando con este cliente y le decía, bueno, hablar a la gente, que la gente cuando viene a tu consulta o a tu centro o lo que sea, íbamos andando y de frente teníamos toda la Sierra de Tramuntana y yo decía, mira estos ungles, mírate las uñas, y se las miraba y dije, ¿qué ves? Y me dice, 4 uñas. Y le dije, ahora mira al frente, y miró al frente y dijo, hostia, mira esto. Digo, pues esto es lo que yo veo cada día con toda la gente, con todos vosotros. Yo veo esta multitud y vosotros solamente os veis vuestras 4 uñas. Yo tengo que tener visión periférica, más global, ¿no? 180, y vosotros solamente estáis viendo 20-30 grados. Digo, ¿ves la diferencia? Y porque tienes que hacer lo que yo te digo sin negociación. Y empiezan a entenderlo. Claro, porque probablemente tú ya has pasado por ahí, ¿no? Y les puedes asesorar y ayudar un poquito mejor. Antes, al principio de tu presentación, has comentado pues, que hace relativamente poco que has abierto tu propio centro de entrenamiento con una frase, la frase ya venía de antes, ¿no? Pero me gustaría hacer un poco doble clic ahí, que está muy relacionada con lo que nos has estado contando hasta ahora, ¿no? La inspiración, la espiritualidad, ¿no? El buscar tener motivos, ¿no? Cuéntanos un poco la frase de creer para crear. Creer para poder crear. Para poder crear. Esto fue en una entrevista que me hizo Roberto, allá creo que era en 2016-17, y aún me acuerdo perfectamente, está en YouTube, que me dijo... Palabras casi textuales como tú, pero tú ¿cómo haces para no poder soltar, para no poder darte por vencido, para seguir pudiendo empujando, para ser el corazón del equipo? Y me salió, pues yo tengo un legado, y el legado es que tengo que creerme todo lo que estoy haciendo y algún día crear el legado para enseñárselo a mi padre, porque mi origen, mi trauma empieza aquí, mi punto de inflexión es mi padre. Yo tengo 34 años y voy a ver a mi padre todas las semanas. Hay gente que probablemente se habrá muerto su padre y se habrá dado por vencido porque cree que más allá de aquello solamente hay un cuerpo. Yo he visto el cuerpo de mi padre 20 años después y he visto que ahí hay huesos, están sus huesos, pero por algo están allí, ahí está su espíritu. Yo cuando voy allí me inspiro, voy allí, lloro, yo voy allí, sonrío, le cuento lo que está pasando. Fue la última vez que lo pusimos allí, pues por algo está allí. Y aquí fue cuando le digo, hay que creer para poder crear. Y me salió tal cual. Y después resulta que creer para crear, hay un autor que, se llama Albert Espinosa, que este chico, pues, este sí que pobrecito ha pasado un calvario. Sí. Que para mí esto es inspiración, pues se ve que este hombre la utilizaba. Pero yo cuando dije creer para poder crear, jamás había visto esta frase
De hecho, es que yo ni siquiera en 2016, que era cuando hice el logo por primera vez, no había en Instagram, creo, casi. Y bueno, me salió así y ya me la quedé. Te las agencias. Me la quedé, sí. Y si alguien me la quiere robar, que venga a pegarse conmigo. A ver si se atreve. Que venga a pegarse conmigo. Sí. Qué bueno, pues... bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de abrir tu propio centro, antes me comentabas que habías estado muchos años en otros gimnasios, ¿no? Enseñando pues a tus... No, hoy voy a contar la verdad, ¿eh? Hombre, por supuesto. Si mi último jefe de esto se va a cagar, ¿eh? Pues, Porque voy a decir la verdad. Pues a por ello. Sí. No te escucha nadie, tranquilo. Menos mal. Bueno, en 2017 empecé a trabajar en un gimnasio de Muro. Yo estaba haciendo grado superior, después empecé la carrera, que estudié de maestro de educación física y estuve trabajando, 10 años. Y allí empecé, yo empecé entrenando antes en el gimnasio de las instalaciones del equipo de fútbol. Nada, hacíamos 4 tonterías y después decidí que ya me lo quería coger un poquito más en serio, que fue por allá el 2011-12. En 2011 fuimos con uno de mis mejores amigos en Sant Joan Ciutadella, sí, y fue la última vez que bebí alcohol. Del 2011. 2011. Fue la última vez. No he bebido nada más de alcohol. Sí, que, a ver, te mentiría. A lo mejor en las fiestas de Sant Antoni, a lo mejor me he bebido una cerveza, pero 1 o 2 años, y para hacer caso a la gente, pero no bebo alcohol. Para mí creo que es muy importante la figura de predicar con ejemplo. Prefiero que digas, estás loco porque no bebes nada de alcohol nunca, a que me puedas decir, pero tú también bebes. Para mí es una obligación como profesional de mi sector. Y como te decía, ahora se me ha ido... Sí, tú me dijiste que lo ibas a contar todo. Ah, sí, y te estaba contando, sí, estábamos preguntando lo del centro, sobre el inicio. sí, correcto. Pues antes de pandemia nos dijeron, yo me enteré que el jefe de mi gimnasio estaba buscando otro sitio y nos quedábamos fuera, y a mí me lo dijo una clienta que estaba conmigo, que se lo agradecí un montón, y yo, cuando faltaban 2 semanas para terminar el año, esto era antes de pandemia, justo 2 o 4 meses antes, le pregunté que cómo nos había dicho, y él me dijo que lo primero era el gimnasio, encontrar un sitio, y después era lo demás. Entonces yo vi que él iba solo a enfrentarse a aquello, y yo vi que si yo no espabilaba me quedaba fuera con mi gente. Imagínate que no hubiera encontrado otro sitio, después lo encontramos y fue bien. Y a partir de aquí yo tuve un punto de inflexión. Estábamos buscando un solar para comprarnos una casa y tal, y yo pensé que era importante que yo también mirara, no solamente para mí, sino para la gente. Que tú imagínate que ahora estás aquí y te dicen que te tienes que ir, pero tienes que llevarte a la gente a algún sitio. No vas a reunirte con la gente en la calle. Exacto. Y a partir de aquí, pues yo dejé preparado para el día de mañana, si tuviera que abrir debajo de mi casa el centro de entrenamiento. Y se ve que las cosas se fueron ensuciando. Ya la gente decía que yo me quería montar un mega gimnasio. Mi propuesta de gimnasio, de centro siempre ha sido igual. Yo me dedico al entrenamiento de grupo reducido y entrenamiento personal, y a mí no me gusta la propuesta de gimnasio comercial como tal. Y ahí se ve que poco a poco se fueron ensuciando las cosas. No le gustaba a lo mejor que me hice un Instagram, básicamente. El año pasado, ahora va a hacer un año, ha hecho un año, me hice un Instagram para empezar a conocer el centro y tal. Y se ve que no le gustó tanto al jefe como a la jefa, y me dijo, a partir del 1 de julio ya no podrás trabajar aquí por la mañana y el mediodía, y solamente podrás venir por las tardes. Y yo tuve que tirarme del barco y nadar. Y en ese momento me tiré del barco y a nadar. Por las tardes sí que podía ir, pero yo encontraba que después de 10 años... tener que terminar así, y encima no dejar una cosa clara, porque resulta que después tú te enteras y te dicen, no, es que
ha sido él que se ha ido al gimnasio. Yo no lo he echado de aquí. Está muy feo. Ya. Está muy feo porque, no sé, después de 10 años yo creo que no es la mejor manera. Claro. Yo he estado siempre de autónomo, quiere decir que he ayudado todo lo que he podido. Cuando hicimos el traslado de todo el gimnasio yo ayudé en todo, con el material nuevo también en todo. No quiero parecer ahora el bueno de la película, simplemente yo explico así como terminó y cómo yo me sentí. Yo estoy muy decepcionado con esta persona, no le tengo rabia, yo quiero que todo le vaya muy bien y lo digo de corazón. Lo que pasa es que estoy decepcionado que después de un año preguntes por mí, pero no puedas llamarme o escribirme y decirme a ver qué tal me va. Claro. Y él puede pensar lo mismo de mí, pero al fin y al cabo quien me echó fuiste tú, no fui yo quien me fui. Ya. Y bueno, después me fui aquí a Inca, hablé con David Ochoa, que es entrenador de artes marciales de Muay Thai en Atoms Sport. Le habló muy bien de mí a la jefa Joana y tuve una reunión con Joana y la verdad es que he estado casi un año allí y ojalá hubiera estado también muchos más años porque me he sentido como en mi casa. Qué bueno. Allí también he estado con mi casa, me dejaban hacer todo lo que quería, pero yo creo que también me lo había ganado. Claro. Creo, Sí, había un punto, ¿no? Cuando tú vas a un gimnasio y crees que el jefe es la persona que está allí todas las mañanas y cuando va por las tardes, aquí pasa algo. Es decir, y yo de hecho lo que yo hago en mi centro es que a los entrenadores que yo tengo ahí, yo les hago partícipes de. Y si las cosas van bien, vamos a subir todos. Yo no me considero y no me quiero considerar un jefe. Yo no me siento jefe para nada. Dile líder, dile lo que quieras. A mí me da igual si tú quieres ser el líder. Yo voy a seguir empujando. ¿Por qué? Porque yo en el momento que me he tenido que tirar del barco, me he tirado para remar a la gente que viene conmigo. Las personas que han querido venir, han seguido que yo siguiera creciendo, han venido a entrenar de Palma, de Sa Pobla, de Llubí, de Santa Margarida, hasta Inca. Claro. Y ahora que hemos conseguido abrir el centro, yo solo puedo tener sentimientos de gratitud, de agradecimiento. No, es que yo estoy en paz, quiero decir, yo no estoy peleado con nadie. Yo con cualquier persona que pueda tener un problema conmigo, va a venir, vamos a hablar y lo vamos a arreglar. Estoy completamente seguro, no tengo ningún problema, porque al fin y al cabo las peleas son egos. Tal cual. Y yo el ego ya lo he puesto a meditar. El ego está meditando, me da igual. Lo que pasa que como yo he hecho este paso de ponerlo a meditar, si la otra persona no da el paso, no nos vamos a entender. Claro. No estaremos en la misma sintonía. Tal cual. Y a partir de aquí he estado este año aquí en Atoms Sport, en Inca. La verdad es que un 10. Me han hecho sentir como en mi casa. Ahora estamos de entrenadores en el centro. Tengo a Pep, Tony y Miquel, que están de entrenadores conmigo, que son unos chicos que han estado un año de formación conmigo y es una pasada. Sé que los puedo dejar con la gente y lo van a hacer igual de bien. Después tenemos a Adri Cosano, tenemos a Vidal Palau, tenemos a Lloran Diego y tenemos a Eva, que son chicos que han estado toda la vida entrenando conmigo. También tienen el certificado de entrenamiento de entrenador y bueno, intentando pues inculcar a la gente lo que hemos estado hablando hasta ahora, intentar que empezar en lugar de tanto la parte física, la parte más espiritual, emocional, mental y después ya qué es lo que creo que trasciende más y en eso estamos ahora, crecimiento. Pues muy contentos de que te vaya bien, ¿no? Y al final, cuando nosotros tratamos de invitar a gente aquí al podcast, lo hacemos aparte de porque creemos que tiene una historia que contar, porque nos sentimos identificados con los valores que se transmiten, ¿no? Y el valor del crecimiento, de la mentalidad positiva, de querer siempre, de esa ambición, de querer ayudar, ¿no? Todas esas cosas, pues creo que son cosas que se ven en tu discurso, que conectas con la gente porque no hay superficialidad, ¿no? Es todo corazón y todo naturalidad, ¿no? Y eso yo creo que se nota y se siente. Para ir terminando, Jaume, ¿qué te parece si nos das alguna recomendación o alguna lectura, alguna película? Has hablado antes de alguna película, alguien que
que te haya inspirado o algo que creas que pueda ser útil para la gente que nos escucha, o algún consejo que tú les querías dejar, algún mensaje final. Un libro, Meditaciones de Marco Aurelio. La primera vez que lo leí no entendía nada. Y a partir de aquí, como no entendí nada, aprendí que no sabemos nada de lo que los otros antepasados nuestros sabían y hemos podido reflejar en libros. Una lectura en Meditaciones de Marco Aurelio es pequeñito, la verdad es que inspira mucho y te hace pensar mucho y reflexionar mucho. Creo que es muy positivo para la mente humana, ya que hoy en día, hablando de inteligencia artificial, antes lo hace todo. Tú ahora mismo le pones a Marco Aurelio, ¿qué le diría Marco Aurelio? Que me quiero ir caminando hacia mi pueblo y no quiero ir. Y probablemente te diría que vayas. Bueno, después lo probaremos. Después, una película. A mí me chocó mucho 300. El ímpetu de Leónidas de enfrentarte, de morir por los tuyos. Y aun sabiendo que la derrota te acecha, seguir venciendo el miedo. Y una recomendación, pues es que al fin y al cabo yo creo, hablando del miedo de antes, que miedo vamos a tener siempre. Lo único que puedes hacer es aliarte con él, hacerte amigo de vez en cuando, porque si no consigues aliarte con él y hacerte amigo, te vencerá. Y si tú no estás dispuesto a darte por vencido, lo vencerás. Qué bueno. Creo que así ya podemos terminar. Yo creo que eso es un broche de oro. Ha quedado perfecto ahora y no hace falta tocar nada más. No toques. No. Pues un placer. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. ¡Vamos! Ha sortit tal qual, ja. Perfecte. Ja com ho has vist tu? Ja, nosaltres estàvem